Empiezo a grabar. Bueno, como les habíamos presentado la planeación, la sesión para culminar e interpretar la curva que estábamos haciendo y sobre todo la parte teórica con la que vamos a interpretar esa curva. El día de hoy nos acompaña el doctor Antonio Franco Vadillo. Les voy a dar una breve semblanza para que lo conozcan. Él es médico investigador del ESNI y actualmente jefe del Departamento de Investigación de la Escuela Superior de Medicina. Tiene amplia experiencia en docencia tanto de pregrado como de posgrado, principalmente en el área de ciencias de la salud. Su trabajo se ha centrado en la investigación biomédica, particularmente en aspectos de fisiología, en histopatología y sobre todo destaca la parte farmacológica. Tiene diversas publicaciones científicas y participación en proyectos de investigaciones, tanto nacionales como internacionales. Actualmente se desempeña como profesor e investigador con interés en la integración de la ciencia básica y la formación académica. Bueno, con este preámbulo, ahorita que nos platique un poquito más acerca de lo que hace el doctor Toño y que dé hincapié para iniciar su clase, pues los dejo con el doctor. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, gracias por la introducción. Como ya lo mencionó el doctor Trejo, yo soy médico de formación y tengo una maestría en ciencias en farmacología y un doctorado en investigación en medicina. Pertenezco actualmente al Sistema Nacional de Investigadores y también actualmente funjo como el jefe del Departamento de Investigación en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Vamos a hablar acerca o a complementar lo que ayer estuvieron revisando. Ayer hablaron un poquito de la farmacocinética y la farmacodinamia, es decir, y sobre todo, importantemente, la teoría ligando-receptor. La mayoría de los fármacos, no todos, pero sí la mayoría, interaccionan con receptores que son macromoléculas en nuestro cuerpo y con esa interacción pueden desencadenar una función biológica. Ujú. Ahora vamos a ver cómo esa función biológica puede representarse en curvas o gráficamente. Ajá. Entonces, primero, ¿para qué sirven estas curvas dosis-respuesta? Pues nos van a servir para identificar la potencia farmacológica y esto mediante la evaluación de algo que se conoce como dosis efectiva 50, que es la dosis mínima capaz de producir el efecto en el 50% de una población estudiada. Eh, es decir, la mitad de la curva que vamos a ver. También hablamos de la eficacia máxima. La eficacia máxima es la capacidad máxima que tienen los fármacos de producir un efecto. O sea, es el 100% del efecto deseado. Ajá. Entonces tenemos estas dos variables que nos van a ayudar a construir justamente las curvas dosis-respuesta. Esta es una curva dosis-respuesta característica. La podemos manejar como dosis-respuesta o concentración-efecto. Esto depende si nosotros hacemos el experimento en tejidos o células, es decir, un experimento in vitro, siempre hablamos de concentración, porque las cantidades del fármaco de las sustancias son muy pequeñas. Sin embargo, cuando ya pasamos a un organismo vivo, ajá, puede ser animales de experimentación o personas, hablamos de dosis, porque ya es una cantidad específica que ya sabemos que tiene un efecto farmacológico. Ujú. Entonces tenemos estas dos, pero para fines prácticos la gráfica se construye de la misma manera. En el eje de las X vamos a poner la dosis o concentración, en el eje de las Y el efecto. Y generalmente todas las sustancias que nosotros vamos a cuantificar van a desarrollar una sigmoides, una curva sigmoidea. Es muy raro, sí hay algunos fármacos que hacen una recta lineal, pero realmente son muy escasos. Ajá. Entonces casi todos hacen una sigmoides. Ahora, como les dije en la diapositiva anterior, lo que nos interesa primero es identificar la dosis efectiva 50 y la dosis, la eficacia máxima. La dosis efectiva 50 la vamos a hacer con, la mitad de la gráfica, entonces vemos el 50% del efecto y nos vamos al 50% de la concentración. Y en la
intersección de esos dos puntos, ese sería la dosis efectiva 50. Mientras que esta sería la dosis efectiva 50 y de esta curva azul y esta de la curva roja. Y la eficacia máxima sería el 100% del efecto, que sería en este punto. Ajá. Esos serían los puntos importantes de cada una de las gráficas. Ahora, cuando hay una curva, cuando nosotros, recordemos aquí, nosotros iríamos aumentando la concentración. Ajá, vamos de cero, o sea, nada de concentración y vamos aumentando la concentración, siendo que cada vez que nos acerquemos más a la derecha, pues vamos a tener una sustancia más concentrada o una mayor dosis. Ajá. Entonces, mientras más cerca estemos del cero en el eje de las X, ajá, es decir, mientras la curva empiece a elevarse antes, cercana a cero, habla de potencia farmacológica. Esa es la potencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a producir el mismo efecto o un efecto, una dosis efectiva 50 con menor concentración. Y eso nos habla de potencia. Entonces, si comparamos estas dos curvas, el efecto máximo es el mismo para ambas, porque las dos llegan al mismo efecto. Sin embargo, la potencia o una mayor potencia la tiene la curva azul porque necesita una menor concentración para llegar a la dosis efectiva 50 con mayor rapidez. ¿Ah? Entonces, eso es lo importante de la curva dosis-respuesta. Ok, es una curva dosis-respuesta genérica, pero vamos a ver algunas otras. Ahora, aquí, por ejemplo, analizando los mismos puntos que vimos anteriormente, podemos decir lo mismo en cuanto a la azul y la roja. Tienen la misma dosis efectiva 50, porque los dos tienen el mismo punto, sin embargo, tienen la misma eficacia máxima, pero la potencia es diferente porque la curva de la izquierda, de azul está desplazada a la izquierda. Es decir, requiere una menor concentración para llegar al mismo efecto. Ujú. Pero ahora analicemos la curva azul claro. La curva azul clarita, si se fijan, tiene la misma dosis efectiva 50, es decir, va a llegar al mismo efecto en algún punto. Ajá. Sin embargo, es menos potente porque está desplazando a la derecha y además tampoco tiene efecto máximo. ¿Ah? Es decir, aquí ya empezamos a hablar de un efecto parcial. ¿No? Menos potente, esta sustancia puede ser un fármaco, una droga, lo que quieran. Esta sustancia azul clara tiene menos eficacia y menos potencia porque se requiere una mayor concentración para llegar al mismo efecto. La azul oscuro tiene mayor potencia farmacológica y es totalmente eficaz, igual que la roja. Ujú. Entonces, hasta aquí serían lo que vamos analizando hasta ahorita. ¿No? Ahora, aquí, para entender estos conceptos, pues vamos a poner otras palabritas en nuestro vocabulario farmacológico, que es un agonista, un antagonista. El agonista, seguramente lo platicaron con la doctora ayer un poquito, pero el agonista o ligando es una sustancia que es capaz de unirse a un receptor y desencadenar una respuesta biológica, es decir, posee afinidad por el receptor, se pega a él y además produce un efecto. Mientras que el antagonista es aquel que tiene afinidad por el receptor, pero agonismo y antagonismo. Ajá. Entonces, repito, la diferencia es que ambos tienen afinidad hacia el receptor. Los dos se van a pegar al receptor. A lo mejor uno con mayor eficacia, otro con menor eficacia, pero los dos se van a pegar. Pero el antagonista va a bloquear la acción del agonista y no va a desencadenar ninguna respuesta. Ajá. La magnitud o sea, la potencia que tenga el agonista o el antagonismo, a eso se le conoce como actividad intrínseca del fármaco. La actividad intrínseca es la capacidad que tiene el agonismo para generar un efecto y llegar al máximo y el antagonismo para bloquear este efecto.
Por ejemplo, si regresamos a estas curvas, ¿sí? La actividad intrínseca de la azul y de la roja serían mucho mayores que la actividad intrínseca que la azul clarita. Ajá, que hablamos justamente de la eficacia, ¿no? Ahora, tenemos otro concepto que es el agonista inverso. Ya hablamos que el agonista es la curva roja, va a desencadenar una respuesta biológica. El antagonismo no va a desencadenar ninguna respuesta biológica y además tiene la capacidad de bloquear al agonista. Pero el agonista inverso nos va a dar una respuesta contraria a la fisiológica. Ujú. Entonces, va a bloquear un efecto como tal que normalmente sucede. Es el agonista inverso. Ajá. Hay una interacción farmacológica que debemos de entender que justamente es la afinidad. La afinidad es la capacidad que tienen las sustancias hacia el receptor, qué tanto se pegan a él. Si los fármacos tienen una alta afinidad, quiere decir que se pegan rápidamente, fuertemente. Ajá. Y esto, pues obviamente está relacionado directamente con la actividad intrínseca, que es la capacidad que tienen justamente de producir un efecto farmacológico. Ujú. Tenemos ahora a un agonista completo o total y un agonista parcial. Un agonista completo es el que llega a la eficacia máxima. Ajá, y un agonista parcial es el que no llega a la eficacia máxima. Sí tiene un efecto farmacológico, pero no tiene un efecto total. Si nos regresamos a la curva que vimos anteriormente, el agonista completo o el agonista total sería la curva azul y la curva roja. Ajá, la de azul oscuro y roja. Estas dos son agonistas completos porque los dos, sin importar la potencia ahorita, pero los dos van a llegar a la misma eficacia. En cambio, la curva azul es un agonista y parcial porque no llega al total de de la potencia, de la eficacia. Llega nada más hasta cierto grado. Este azul clarito sería un agonista parcial, mientras que los otros dos serían un agonista completo. Ajá. Ahora, ¿qué es un agonista alostérico o también conocidos como activadores? Estas sustancias no son agonistas como tal, o sea, no van a generar un efecto farmacológico directo, pero sí van a potenciar el efecto del agonista. Ajá, por eso se le conoce como agonista alostérico. No se pega al sitio de acción, se pega a otro sitio diferente del receptor y al pegarse se genera un efecto mucho mayor de potenciación. El agonista primario va a tener un efecto farmacológico, pero si se le pega el activador, el efecto farmacológico va a ser más evidente. Aquí tengo el ejemplo del glutamato. El glutamato es un aminoácido, pero también es un neurotransmisor excitador. Lo que va a hacer es generar un potencial de acción en las neuronas. Si el glutamato se pega a su receptor glutamatérgico, va a generar un efecto. Ajá, pero si al mismo tiempo se le pega el glutamato y la glicina, que es un agonista alostérico, el efecto va a ser mucho mayor o va a llegar a la eficacia máxima con mayor velocidad, ¿no? Ahora, bueno, esto ya lo mencionamos. Aquí tenemos algunos ejemplos más notorios de agonistas, hablando, por ejemplo, de los receptores adrenérgicos. Los receptores adrenérgicos son los receptores adrenalina y tenemos diferentes tipos adrenérgicos, agonistas que son farmacológicos. Agonistas puros, completos, tenemos receptores adrenérgicos alfa y receptores adrenérgicos beta. Y que son de ambos, que interaccionan con ambos receptores, pues tenemos la adrenalina y la noradrenalina solo interactúa con los beta 1. Ujú. En cuanto a agonistas alfa puros, tenemos todos estos, metoxamina, fenilefrina, etilfenefrinas, silazolina, y para agonistas alfa 2, clonidina, guanabens, guanfacina. En general, aquí lo que se trata de decir no es que se aprendan los fármacos, sino realmente que entiendan que los fármacos, para que puedan interaccionar con sus propios receptores, tienen que tener una afinidad hacia ellos. ¿Sí? Entonces, y esa afinidad pues va a depender de la estructura química, porque recuerden que lo vieron ayer,
los receptores tienen que acoplarse, digo, los ligandos tienen que acoplarse a los receptores como si fuera una llave a una cerradura. Ujú. Si la llave medio entra, pues a lo mejor puede abrir si ustedes hacen ahí un truquito, pero si la llave no encaja, de plano ese receptor no va a activarse. Ujú. Ahora, hablemos del antagonismo, tipos de antagonismo. Ya dijimos que un antagonismo es una molécula con afinidad al receptor. Por ejemplo, en esta imagen vemos del lado izquierdo cómo el agonista se pega al receptor. ¿Por qué? Porque tiene o cumple con la misma estructura química que el receptor. Encaja como si fuera una llave a una cerradura. Y este va a desencadenar una respuesta biológica, es decir, tiene una eficacia. Pero cuando se pega el antagonismo, aunque tiene una estructura química similar al del receptor, no encaja en su totalidad. Sin embargo, encaja. Pero al encajar, o sea, tiene afinidad hacia el receptor, pero al encajar no permite que el agonista se pegue. Ajá, este es un tipo de antagonismo al que se le conoce como antagonismo competitivo. El antagonista está compitiendo por el sitio de acción del agonista y no lo permite actuar. ¿Ah? Y además no tiene eficacia porque no desencadena una respuesta biológica, porque está bloqueando la acción del agonista. Ajá. Entonces, a eso, repito, se le conoce como antagonismo competitivo. Ajá. Y hay de dos tipos, reversible o irreversible. Esto depende de la afinidad y de los tipos de enlaces que hacen. Si los enlaces son muy pequeños o con muy poca fuerza hacia el receptor, es un antagonismo competitivo reversible. ¿Qué quiere decir eso? Que este antagonista está compitiendo por el sitio de acción del agonista, pero en cierto momento ese antagonista va a desaparecer. O si aumentamos la concentración del agonista, podemos hacer que ese antagonista se quite del sitio de acción. Ese es el reversible. Y el irreversible es aquel antagonista que una vez que se pega al receptor, ya no se vuelve a separar porque se queda adherido completamente, porque los enlaces que hacen las moléculas son muy fuertes. Por ejemplo, un enlace de tipo covalente. ¿No? Entonces, tenemos otro tipo de antagonismo que es el antagonismo no competitivo. Este tipo de antagonismo es una molécula que bloquea la acción del receptor del agonista al pegarse a otro sitio de acción diferente al del receptor. A diferencia del antagonismo competitivo, ya dijimos que la sustancia, el ligando, se pega al sitio activo del agonista y no lo permite. Es como si yo ocupara un asiento de discapacitados, ¿no? No es mi lugar, pero entro ahí y ya no permito que la persona discapacitada pueda sentarse, ¿no? Ese es un antagonismo competitivo. Y un antagonismo no competitivo es aquel que no interfiere en el sitio de acción. O sea, el paciente con cierta discapacidad se puede sentar en su lugar. Nadie le está quitando su lugar. Sin embargo, está bloqueando, por otro lado, la acción del agonista, es decir, bloquea al receptor, no permite que se active y por lo tanto no vamos a tener una acción biológica. Ujú. Aquí pongo el ejemplo, por ejemplo, la acetilcolina es una agonista para el músculo esquelético, es el que nos permite contraer los músculos. Se pega al receptor nicotínico y genera un potencial de acción que permite que el músculo se contraiga. Pero podemos adicionar succinilcolina y la succinilcolina va a bloquear al receptor a través de un sitio alostérico y aunque la acetilcolina se pegue, no vamos a tener efecto biológico, el músculo no se va a contraer y por lo tanto va a provocar una relajación. Ese es un antagonismo no competitivo. En cambio, en cuanto al agonista competitivo, por ejemplo, aquí tenemos la acción de la atropina. La atropina, el ejemplo más, bueno, es muy sencillo, es un antagonista de receptores muscarínicos en donde también se pega la acetilcolina y puede tener un efecto biológico. Sin embargo, como la atropina se pegó, no permite la acción de la acetilcolina y por lo tanto no se genera un efecto biológico. Pero vuelvo a lo mismo, si aumentamos la concentración de la acetilcolina, que es la de color gris, desplazamos al antagonista competitivo siempre y cuando sea reversible,
y ahora sí tenemos un efecto farmacológico. Pero ahora, ¿cómo esto se ve en en las curvas dosis-respuesta? Ahorita lo vamos a ver. Antes, el antagonista irreversible, por ejemplo, es un antagonista que se va a pegar al receptor y de ahí no se va a quitar, porque los enlaces, repito, son extremadamente fuertes. Por ejemplo, el ácido acetil salicílico inhibe a una enzima que se llama COX, pero de manera irreversible. ¿Ah? ¿Y cómo lo vamos a ver? Vean, aquí tenemos algunos ejemplos muy sencillitos. La curva normal es la de color negro. Ajá, esta es una curva con un fármaco normalito. Es un agonista que a cierta dosis genera un efecto. Vamos a tener una respuesta. Si nosotros ocupamos un antagonista competitivo, que es el naranja, ajá, el B, vamos a ver que la curva se va a desplazar a la derecha, esta de aquí, ¿sí? Va a tener la misma dosis efectiva 50, va a tener la misma eficacia, pero se va a desplazar a la derecha. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar una mayor concentración del fármaco para llegar al mismo efecto. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos compitiendo con el sitio activo. Entonces, si yo aumento la concentración, desplazo al antagonista porque es competitivo y vamos a tener el mismo efecto. Entonces, siempre que hablemos de un antagonista competitivo, vamos a ver una curva dosis-respuesta desplazada a la derecha, pero con la misma eficacia. ¿Ven? Vamos a llegar al 100% de la concentración. Ajá. Ahora, si tenemos un activador alostérico, es decir, una sustancia que mejora la acción del agonista, como el de color verde, era lo que les decía, se va a pegar en otro sitio diferente al agonista, pero el efecto va a ser mucho mayor, ¿sí? Vamos a superar el efecto porque es un potenciador, ¿sí? Y vamos a necesitar menos dosis porque vamos a elevar la concentración con mayor rapidez. Y por último, el de color morado, si tenemos un antagonista no competitivo, este se va a pegar en otro sitio diferente al del agonista y la curva no va a llegar a su dosis, a su efecto máximo y se va a hacer más chiquita. Ajá. Podemos tener en la misma concentración un pequeño efecto, pero nunca vamos a llegar a un efecto farmacológico total, porque no estamos bloqueando, sin importar la dosis. Yo puedo seguir aumentando la dosis, pero mientras ese antagonista esté cubriendo ese sitio, no importa porque de todas maneras no vamos a tener un efecto farmacológico. Entonces, esa es la diferencia entre un antagonismo en gráficas, un antagonismo competitivo y uno no competitivo. Que el competitivo, repito, vamos a desplazar la curva a la derecha y el no competitivo vamos a disminuir la dosis efectiva, es decir, vamos a hacer más chiquita la gráfica. Ujú. Ahora, ya lo mencionamos. Ahora, ya hablamos de los antagonistas como fármacos que bloquean receptores o que bloquean sitios de acción de receptores. Sí, ese es un efecto, ese es un antagonismo farmacológico. Dos fármacos que están compitiendo por el sitio activo o por algún sitio del receptor, interaccionan con el mismo receptor. La mayoría de los fármacos hacen esto. Sin embargo, también tenemos antagonistas fisiológicos, es decir, antagonistas que no bloquean los mismos receptores, cada uno interacciona con su receptor independiente, pero el efecto fisiológico, o sea, lo que yo puedo ver en el paciente, es lo que está interaccionando. Por ejemplo, el antagonismo farmacológico ya lo vimos, por ejemplo, la atropina y la acetilcolina. Los dos son el mismo receptor. El efecto biológico, eh, un efecto antiparasimpático, ¿no? O sea, vamos a quitar todos los efectos parasimpáticos. Va a provocar sequedad de la boca, midriasis, etcétera. Pero el efecto fisiológico, por ejemplo, hay dos sustancias que es un ejemplo muy bueno para esto, que es la epinefrina y la histamina. Los dos fármacos interaccionan cada uno por su propio receptor. La epinefrina a través de receptores adrenérgicos y la histamina a través de receptores histaminérgicos. Ajá. La adrenalina produce en los vasos sanguíneos una vasoconstricción
Y la histamina en los vasos sanguíneos genera una vasodilatación. Son efectos contrarios, fisiológicamente son efectos contrarios. Entonces se están anulando fisiológicamente, aunque interactúen por diferentes receptores. ¿Sale? Mientras uno contrae los vasos sanguíneos, el otro los dilata. Por lo tanto, si sumas el efecto contráctil más el efecto relajante, se anulan. Y ese es un antagonismo fisiológico. Mientras que el efecto farmacológico directamente es a través de los mismos receptores. ¿Ah? Ahora, eh, bueno, esto también ya lo mencionamos un poquito. Vamos a hablar acerca de la regulación de los receptores. Los receptores tienen ciertos mecanismos de defensa para que el efecto no sea tóxico para el cuerpo. Es decir, esta regulación puede ser en ascenso, up regulation, o en descenso, down regulation. En cuanto al ascenso del efecto, vamos a ver que el número de receptores disponibles van a aumentar porque se sintetizan más receptores y esto va a conllevar a una mayor afinidad de los agonistas por los receptores. Por ejemplo, si yo doy bloqueadores beta bloqueadores como propanolol, etcétera, este, voy a bloquear el receptor adrenérgico beta, pero hasta cierto número de receptores, porque en ese momento que estoy dando el fármaco por primera vez, los tejidos solo tienen cierto número de receptores. Sin embargo, se empiezan a acostumbrar a ese fármaco y entonces se empiezan a generar más receptores. Se sintetizan más receptores, tenemos más receptores disponibles, el efecto farmacológico va a ser mayor. A esto se le llama una regulación en ascenso. Y una regulación en descenso es lo contrario. El tanto dar un fármaco hace que los receptores se bloqueen o se internalicen, se escondan dentro de la célula y por lo tanto el efecto va a ser menor. ¿Ja? Entonces, no toda la vida tenemos los mismos receptores en todo momento en nuestras células. Las células son organismos que están vivos, que se adaptan a lo que nosotros estamos sintiendo, se adaptan al medio ambiente, se adaptan a las sustancias que nosotros tomamos. Entonces, eso es un mecanismo de regulación farmacológica. Y repito, depende del número de receptores y la capacidad o afinidad que tengan los ligandos a esos receptores. Ajá. Y siempre se va a ir modificando. Ujú. Ahora hemos visto a lo largo de estas pláticas, tanto la de ayer como la de hoy, han estado observando que la mayoría de los receptores, digo, de los fármacos, actúan a través de receptores. Y ya lo hemos mencionado mucho. Ajá. Sin embargo, existen algunos fármacos que no actúan a través de receptores. Por ejemplo, pueden interaccionar con enzimas como los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, que inhiben una enzima que es la ciclooxigenasa. No es un receptor propiamente, sino que es una enzima que va a desencadenar, o al bloquearla, va a desencadenar un efecto. De efecto osmótico, por ejemplo, cuando hay edema cerebral, ¿sí? Se le puede dar algunos diuréticos osmóticos, que son moléculas que por sí solos pueden arrastrar agua y retirarla del sistema. Radioisótopos, ¿sí? Por ejemplo, el yodo radioactivo para enfermedades tiroideas, ¿sí? Que directamente es un yodo que tiene radiación y que por afinidad se va a pegar o va a buscar a la glándula tiroides y al meterse ahí la va a quemar porque tiene radiación. Por quelación de metales, por ejemplo, el carbón activado, que al tomarlo puede bloquear algunos metales porque se pega a ellos, o de efectos indirectos también, ¿no? Por ejemplo, algunas sustancias que tienen un efecto indirecto no tiene efecto por ningún receptor, ninguna sustancia, pero sí tiene un efecto, por ejemplo, las pomadas que se usan para el dolor, que quitan el dolor porque son frías o porque son calientes, ajá, sin tener ninguna sustancia farmacológica, sin interaccionar con algún mediador, directamente disminuyen la molestia. ¿Por qué? Porque tienen un efecto indirecto sobre el síntoma o la fisiología. Ujú. Estos son bueno, son algunos otros efectos farmacológicos no mediados por receptores. Esto también puede ser medible de acuerdo a una curva dosis-efecto.
pero es importante mencionar que esto no interactúa a través de receptores. Ujú. Por ejemplo, algunos ejemplos de efectos de inhibición de enzima, como ya les dije, el mejor ejemplo son los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos que inhiben a la ciclooxigenasa, o estos que inhiben a la transpeptidasa bacteriana, que inhiben la formación de la pared bacteriana, por ejemplo, las penicilinas, ¿sí? O las cefalosporinas. Dependientes de propiedades fisicoquímicas, como les dije, los diuréticos osmóticos, que sirven para reducir la presión intracraneal, por ejemplo, cuando hay edema cerebral. Los agentes quelantes, ¿sí? Por ejemplo, el VAL o el dimercaprol, que se pueden unir a ciertos metales y quelarlos, o los efectos de indirecto, como les dije, por ejemplo, la efedrina, la anfetamina, que bajan de peso, por ejemplo, pero ese no es su verdadero efecto, ¿no? Su efecto es activar receptores a catecolaminas, pero el efecto que nosotros estamos buscando es bajar de peso, ¿no? Con las anfetaminas, por ejemplo. Ujú. Ahora, hasta ahorita hemos visto que es muy importante saber la dosis, pero también tenemos que hablar de la dosis terapéutica y la dosis tóxica. La dosis terapéutica de un fármaco es aquella dosis que nos va a provocar o vamos a tener el efecto fisiológico que deseamos sin tener efectos tóxicos. Eso es lo que buscamos. Y la dosis tóxica es aquella dosis que al llegar a ella empieza a producir efectos adversos. Y con esto podemos tener un índice terapéutico. El índice terapéutico es la medición fisiológica de la dosis requerida para producir un efecto letal en el 50% de la población y un efecto eficaz en el 50% de la población. Es la relación entre dosis letal 50 y dosis efectiva 50. Con eso sacamos el índice terapéutico y con eso sabemos que las sustancias pueden ser muy seguras con un índice terapéutico mayor a 10 o muy peligrosas si tienen un índice terapéutico menor a 1. ¿Sí? Por ejemplo, paracetamol. El paracetamol tiene un índice terapéutico muy alto. Ajá, entonces es un fármaco muy seguro. ¿Sí? Prácticamente necesitamos 20 o 30 pastillas para tener un efecto tóxico. Ajá. En cambio, eh, no sé, una benzodiazepina, ¿no? Las benzodiazepinas tienen un índice terapéutico muy bajito. Si nosotros nos pasamos muy rápido de esa dosis, podemos tener efectos tóxicos e inclusive ser letales para el paciente. Entonces tenemos que cuidar mucho que la mayoría de nuestros fármacos utilizados sean con un índice terapéutico muy alto para ser muy seguros. Ujú. Entonces lo que nos interesa, como les dije, es que nuestros fármacos estén justamente en este rango, ajá, en un índice terapéutico que no llegue a la dosis letal 50, pero que sí supere la dosis efectiva 50, para que estemos en este rango y que sean seguros y eficaces al mismo tiempo. Ujú. También a esto se le conoce como ventana terapéutica. Hay fármacos que tienen una ventana terapéutica muy bajita, muy corta. ¿Sí? Si acortamos esta ventana terapéutica, podemos saturarnos del fármaco con mucha facilidad y podemos producir efectos tóxicos o incluso letales con mayor facilidad. Ajá. Ahora, en cuanto a los efectos farmacológicos, tenemos el efecto primario, que es el efecto deseado de nuestro fármaco. Yo doy un analgésico para que me quite el dolor, pero también puedo tener efectos colaterales o efectos secundarios. Los efectos colaterales son efectos propios del fármaco, pero por afinidad a otros receptores similares, ¿sí? Por ejemplo, en AINE, otra vez volvemos al AINE, su efecto es quitar el dolor, pero sus efectos colaterales, porque también no es una acción farmacológica, es producir gastritis, por ejemplo, o insuficiencia renal, porque siguen actuando sobre el mismo receptor, pero no es el efecto que yo estoy buscando. ¿Sí? Estamos inhibiendo la ciclooxigenasa en el estómago o estamos inhibiendo la ciclooxigenasa en el riñón. Nuestro efecto deseado era quitarle el dolor. Sin embargo, el efecto colateral, también conocido como adverso, es que interaccionando sobre el mismo receptor va a tener un efecto negativo o que no es deseado.
Y en cambio el efecto secundario ya es un efecto propiamente de la toxicidad del fármaco. Por ejemplo, si doy demasiada aspirina, pues va a tener el paciente, pues a lo mejor, hemorragias o a lo mejor va a tener una gastritis con una úlcera, o sea, ya es la complicación, ¿sí? No es el efecto deseado, ya es un efecto tóxico del fármaco. Ujú. Y reacción adversa, como les dije, está siempre relacionada con la dosis y con la idiosincrasia de la persona y de origen alérgico. Idiosincrasia son reacciones propias de la persona, ¿sí? Cómo reacciona él solito a los fármacos. Relacionadas a la dosis, una mayor dosis va a provocar un daño mayor. Y de origen alérgico, algunas personas van a tener reacciones inmunológicas. Esa es la diferencia entre una idiosincrasia y una alérgica. La idiosincrasia es dependiendo del metabolismo del paciente. Por ejemplo, pacientes viejitos no van a tener la misma interacción con los fármacos que un joven. O un niño, por ejemplo, puede tener una toxicidad más grande. Eso es idiosincrasia, dependiendo del metabolismo de la persona. De origen alérgico es dependiendo de su respuesta inmunológica. Por ejemplo, hay personas que son alérgicas a la penicilina porque su sistema inmunológico ya reconoce a la penicilina como extraña y la ataca. Ajá. Y relacionadas con la dosis, directamente, si yo aumento la dosis de cierto fármaco, me paso del índice terapéutico y por lo tanto ya empiezo a tener efectos adversos. ¿No? Ahora, las interacciones farmacológicas pueden ser fisicoquímicas, farmacológicas. Las fisicoquímicas depende de la estructura química de la sustancia. Por ejemplo, si nosotros tomamos alguna sustancia con jugo de naranja, podemos bloquear el efecto de estas sustancias. No todos los fármacos, pero algunos. O podemos mejorar el efecto. ¿No? Esas son interacciones físico-químicas. Por ejemplo, el hierro. El hierro se absorbe mejor en un ambiente ácido. Por lo tanto, si ustedes toman hierro con jugos de naranja, pues van a tener una mayor absorción del hierro porque van a hacer que el factor intrínseco tenga mayor efecto sobre el hierro y se pueda absorber mejor. Esa es una interacción físico-química. Y una interacción farmacológica depende de las capacidades farmacocinéticas o las farmacodinámicas. Farmacocinéticas son propios del paciente, es decir, qué tanto absorbe, qué tanto distribuye, qué tanto metaboliza, qué tanto elimina. Y farmacodinámicas directamente de los receptores asociados, que ahorita vamos a hablar de eso. Farmacocinéticas, pues por ejemplo, un paciente que fue operado del intestino, pues obviamente la absorción del fármaco va a ser menor. O una persona que tiene insuficiencia renal, su eliminación va a ser menor. Esas son interacciones farmacocinéticas. Y farmacodinámicas, por ejemplo, tenemos algo que se conoce como sinergismo, que ahorita vamos a hablar de eso, o el antagonismo puro. ¿Qué es el sinergismo? El sinergismo es el aumento de la respuesta a un fármaco cuando adicionamos otro. Es decir, damos dos fármacos y vamos a tener un mejor efecto. Por ejemplo, típico ejemplo de la amoxicilina con ácido clavulánico. La amoxicilina sola es un agonista, interactúa bloqueando la capacidad de la bacteria para producir su membrana plasmática. ¿Ah? Pero si yo le doy el ácido clavulánico, además potenció el efecto de la amoxicilina y mato con mayor eficacia a las bacterias. Eso es un tipo de sinergismo. Pero tenemos dos tipos de sinergismo, de sumación y de potenciación. De sumación, básicamente solo sumamos dos fármacos, pero la suma de sus efectos individuales son lo que vamos a tener. Por ejemplo, damos un analgésico más otro analgésico y obviamente vamos a tener una analgesia mucho mayor. Ajá. Pero de potenciación es cuando dos fármacos interaccionan de manera diferente, pero la suma de sus efectos va a ser mucho mayor. Es una multiplicación de efectos. Y hablamos ahorita de la amoxicilina con ácido clavulánico. Ajá. Esa es una potenciación. Y de sumación, generalmente son dos fármacos que interaccionan sobre el mismo receptor, pero que tienen diferente afinidad. Por ejemplo, pueden dar paracetamol con este, no sé, aspirina, ¿no? Ese sería de sumación, pero pueden dar paracetamol con cafeína. Interactúan por dos receptores diferentes y además se potencian entre ellos.
¿sale? Esa es una potenciación, mientras que una es una sumación. Y también tenemos que hablar de ciertos efectos que se conocen como tolerancia, resistencia y taquifilaxia. La tolerancia es la disminución a la sensibilidad de un efecto farmacológico a una sustancia cuando lo usan de manera repetida. Y la resistencia es, por ejemplo, los microorganismos que se vuelven resistentes a los antibióticos porque desarrollan la capacidad para destruirlos o para evitar su ingreso a la célula. La tolerancia es propiamente del organismo cuando yo ocupo algo de manera repentina, continua. ¿Por qué? Porque se acostumbran los receptores y se esconden. Ya habíamos dicho del efecto del mecanismo de regulación negativo. Esa es una tolerancia. Y la resistencia es cuando las células propiamente se vuelven poco afines a la sustancia farmacológica. Por ejemplo, una célula cancerosa es poco afín al quimioterápico o una célula es poco afín a cierto fármaco, pero habla de afinidad. Entonces, tolerancia es propia del organismo y resistencia es propia del tejido o las células. ¿Ah? Y hablamos de otro término que es la taquifilaxia. La taquifilaxia es un tipo de tolerancia, es decir, el organismo se está acostumbrando poco a poco al fármaco. Eso es tolerancia. Cuando yo lo ocupo, a veces, por ejemplo, el alcohol. La persona que nunca ha tomado alcohol en su vida, una copita y se pone muy mal. Tiene poca tolerancia. Si yo me pongo a tomar todos los días, voy a desarrollar una mayor tolerancia al alcohol y por lo tanto esa es una este, tolerancia adquirida. Pero la taquifilaxia es una tolerancia rápida, de evolución rápida. Prácticamente en 2 o 3 tomas, el paciente ya es totalmente inmune a los efectos del fármaco. Esa es una taquifilaxia, es una tolerancia rápida. Sí, se da por una administración repetida, pero en intervalos cortos. Y la taquifilaxia es provocada por dos cosas, el fenómeno a nivel del receptor o la depresión del mediador endógeno. El fenómeno a nivel del receptor era lo que les decía, que se ocultan los receptores, hay un acostumbramiento de receptores. Y la depresión mediada es porque hay alguna sustancia que me está destruyendo el fármaco, inclusive antes de que lleguen al receptor. Entonces, la diferencia entre una tolerancia crónica es que va pasando a lo largo del tiempo, los receptores se van acostumbrando poco a poco, pero la taquifilaxia ocurre de manera muy rápida y prácticamente se quedan sin efecto en 10 días o 3 días, ya no tenemos ningún efecto. ¿Eh? Ajá. Y hasta aquí, no sé si tengan alguna duda. Bueno, doctor Antonio Franco, le agradezco muchísimo su participación. Hemos terminado un poquito antes de lo planeado, entonces pues tenemos bastante tiempo para preguntas, no solo de lo que el doctor Franco nos ha compartido, sino de otros temas que hayamos revisado durante el curso. Entonces, si alguien tiene dudas o comentarios, es el momento. Eh, este, También dudas sobre todo que pueda resolver el doctor Franco y si no, también dudas sobre el Excel de la simulación que realizaron para su análisis. Si tienen alguna duda al respecto, la podemos también resolver ahorita para que el día de mañana, ya el momento de la entrega, ya esté adecuadamente completo el proyecto. Mm, ok, creo que no hay dudas. Eh, Perdón, ¿podría repetir? Se escuchó muy bajito. Sí, creo que no hay dudas hasta ahorita. Sí. No hay dudas. Bueno, pues si no hay dudas, doctor Franco, le agradezco mucho su participación y el apoyo con este curso, todo lo que nos ha compartido y pues de nuevo, muchas gracias. Ya le haremos llegar su constancia en cuanto la tengamos completa. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.
De nuevo, este sería un buen momento si alguno de ustedes tuviese alguna duda con la actividad que se va a entregar el día de mañana. Este es un buen momento para expresarla y tratar de resolverla. Bueno, aprovecho para... no son altos si le bajas volumen, porque se escucha el eco. Bueno, aprovecho para mostrarles nuevamente el Classroom que hemos estado trabajando. Ya está abierto el cuestionario para concluir las sesiones teóricas. Está el cuestionario en la unidad número 3 que es curvados y respuesta, que es el doctor Toño que nos hizo favor de darnos esta explicación para que lo contesten, ¿no? En el tiempo, en el tiempo que ustedes decidan hacerlo. De todas maneras, les avisamos, aunque habíamos establecido ciertos tiempos, estos cuestionarios quedan abiertos. Y bueno, como ustedes habrán visto, no tienen nombre, porque en realidad los diseñamos como material para que ustedes practiquen, ustedes visualicen qué tanto entendieron de las sesiones teóricas que tuvimos. Y bueno, estén repasando, ¿no? De hecho, me atrevo a decirles que el material se queda disponible por tiempo indefinido, ¿no? Para que ustedes puedan aprovecharlo. Bien, ustedes saben que las sesiones fueron grabadas y todo el material queda disponible, bueno, el videomaterial queda disponible en YouTube y bueno, pueden estarlo consultando las veces que sean necesarias. También aprovecho y como mencionaba el doctor Arturo, de decirles sobre la actividad final que propiamente es con la que evaluaremos el curso, en donde ya está activo el apartado de la actividad final, vienen las instrucciones. Se me voy a poner por acá. En donde, bueno, pues esperamos un producto integrador, en donde se ve ejecutado esta parte de la simulación. Bueno, como ustedes habrán visto, el objetivo del curso nos enfocamos más hacia la parte farmacológica, pero bueno, vemos distintas formaciones dentro de los participantes, así que bueno, pueden darle un giro ustedes y llevarlo hacia su asignatura, ¿no? Eh, eh, en donde vamos a requerir que ustedes, pues prácticamente coloquen lo que hicimos en el taller de la simulación, en una tabla de datos organizada, que coloquen las curvas obtenidas a partir del Excel, y sobre todo hagan un breve análisis, ¿no? Tampoco es tan extendido, pero sí un breve análisis en donde puedan ustedes conceptualizar toda esta parte de la simulación y hacia dónde los encaminamos. Les pusimos la rúbrica, ¿sí? Adjunta, que viene por aquí, para que ustedes la puedan visualizar, la puedan tener a la mano y puedan ver los criterios. De la misma forma, bueno, hay un ejemplo en Excel para si tienen alguna complicación en obtener los datos. Y en realidad el que nos interesa es este ejemplo que les pusimos de actividad, donde, bueno, viene la parte introductoria del protocolo que les compartimos, que está en el apartado de simulación. Y bueno, probablemente en lo que nos vamos a centrar va a ser esta parte de que ustedes tengan la simulación y nos muestren evidencia, ¿no? Bueno, aquí hay una estructura básica de cómo podrían generar esta actividad final, en donde viene la tabla de los registros, viene la evidencia de que se ocupó el simulador, la evidencia de la construcción curva, concentración-respuesta. Bueno, uno de los parámetros que estuvieron platicando con los doctores, que es la concentración efectiva 50, y bueno, y así sucesivamente con la presencia de los dos fármacos, ¿no? Las dosis que estuvimos atendiendo de acuerdo al protocolo que les compartimos. Y bueno, viene este breve análisis y conclusión, que bueno, no es necesario que lo separen, es un poquito combinación de sí la parte fisiológica, farmacológica, pero también sobre la utilización del simulador, ¿no? Hacia eso vamos, que es lo que pretendemos discutir el día de mañana. Y bueno, no sé si con esto queda un poquito más una guía de qué es lo que deben ustedes entregar y si existan dudas o preguntas.
o algo que nos quieran externar, ¿no? ¿O todo bien? Doctor, ¿cuándo se entrega este trabajo final? Mire, de acuerdo a nuestra responsable del programa de actualización docentes en la FESC, nos dijo que a más tardar podríamos entregar las calificaciones el día jueves. Entonces, si yo le puse fecha límite el día miércoles para que nos dé oportunidad de revisarlos y bueno, darle la retroalimentación correspondiente, para que ustedes, bueno, así les podamos asignar la calificación y les podamos enviar. Entonces, la fecha queda en concreto para el día miércoles. Gracias, doctor. Ok, todo bien. Eso la profesora Lisa. Si tuviéramos duda, le podemos escribir. Sí, ¿Le puedo claro, sí, escribir? sí, sin problema. Sí, de hecho, bueno, la sesión de hoy fue muy breve y vamos a estar conectados aquí las 3 horas para que ustedes, si tienen alguna duda, y lo comiencen a resolver ahorita o empiecen a armarlo todo, vamos a estar disponibles en la sesión de Zoom. Y si no, con todo gusto, ¿no? A través del correo electrónico pueden escribirnos y trataremos de atender lo más rápido la asesoría posible. No sé si existe alguna otra duda, alguna otra pregunta. Al correo donde se le puede escribir es en el mismo que comparte el material o cuál sería. Sí, 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 ese mismo. Inclusive, bueno, se los compartimos en el chat adicionalmente para que ustedes puedan tenerlo. ¿El tuyo cómo es, Arturo? Perfecto. Arturo.morales.c. Arturo punto Morales. Punto C de casa. Ujú. Arroba. Mm, ya están en el chat los correos por si. Bueno, si no hay nada más que agregar o si no tienen más dudas o preguntas, la sesión del día de hoy finalizaría. Y les vuelvo a repetir, quedamos conectados hasta las 3 de la tarde, para que si tienen dudas o preguntas, armar su actividad integradora, su actividad final. Disculpe, sí, la acabo de subir hace un par de horas, ya está disponible. Está disponible ahí en la plataforma para que vaya al link del video de la sesión del día de hoy, profesora Jacqueline. Ok, bueno, entonces nos vemos el día de mañana, ya para concluir el curso. Y muchas gracias por hoy. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, Doc. Entonces, mañana nos vemos. Hasta luego.